Cierra los ojos por un momento, porque lo que te voy a contar ahora es tan visceral, tan crudo, que va a hacer que se te erice la piel. La última vez dejamos a las mujeres resignadas a su destino, escuchando ese "no hay tratamiento" que resonó desde el antiguo Egipto hasta la Edad Media. Pero llegó un momento, un punto de inflexión en la historia, en el que la humanidad dijo "basta". Los médicos, esos primeros detectives de lo imposible, decidieron que ya no se quedarían de brazos cruzados, que si el enemigo estaba dentro del cuerpo, había que sacarlo, a cualquier precio. Su solución fue tan radical como el problema. Fue un verdadero pacto con el diablo, un intercambio. La vida a cambio de una pieza de tu propio cuerpo, arrancada en medio de una pesadilla de dolor y de terror. Bienvenidos al taller del cirujano barbero. Bienvenidos a la era del martillo y el cuchillo. Antes de sumergirnos, una pequeña advertencia, pero importante. Este episodio puede incluir lenguaje gráfico, descripciones médicas o hechos que algunos oyentes podrían considerar inquietantes. El contenido que compartimos tiene fines informativos y narrativos. No constituye una asesoría profesional de ninguna manera, ni médica ni legal. Si el episodio trata temas que te afectan personalmente, por favor, contacta a un profesional calificado. Para transparencia, todas las referencias, estudios y fuentes consultadas estarán localizadas en la descripción del video. Para entender la locura que viene, tenemos que viajar a los siglos XVI y XVII. Europa está despertando, es el renacimiento, la gente está cuestionando todo, desde la religión hasta el arte y por supuesto la medicina. La medicina estaba a punto de tener su propia revolución, pero las revoluciones nunca son limpias. El gran dogma, el muro que había que derribar, seguía siendo la teoría de los humores de Galeno. Recordemos que Galeno dijo que el cáncer era bilis negra, pero Galeno tenía un problema, y es que nunca diseccionó un cuerpo humano. Sus descripciones estaban basadas en monos y cerdos, y durante 1400 años nadie se atrevió a decir, oye, tal vez esto no está correcto, hasta que llegó un joven belga, terco y brillante, Andreas Vesalius. Vesalius era un verdadero rockstar de la anatomía. Era el profesor más popular de la Universidad de Padua y tenía una metodología que, si bien era cuestionable, era efectiva. Por las noches, él y sus estudiantes recorrían los cementerios y lugares de ejecución robando cadáveres bajo la luz de la luna. Imagina la escena: frío, oscuridad, el olor a tierra mojada y a muerte. Vesalius con sus propias manos cortaba, diseccionaba y observaba, y lo que veía no coincidía con lo que decía Galeno. No encontraba ningún rastro de esta bilis negra de la que supuestamente estaban hechos los tumores. Los huesos no eran como Galeno los describía y los órganos no estaban donde se suponía que debían estar. Esto fue un verdadero terremoto. En su libro monumental De Humani Corporis Fabrica, o Sobre la estructura del cuerpo humano, Vesalius lo dejó claro: Galeno se había equivocado. Los médicos veteranos, los famosos galenistas, entre comillas, lo llamaron loco, hereje, destructor de la sabiduría antigua. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Por primera vez, alguien se atrevió a decir que el emperador estaba desnudo. El cuerpo humano, no los libros viejos, eran la fuente de la verdad. Este sería el primer paso y el más importante. Sin esta rebelión, sin esta voluntad de ensuciarse las manos con la realidad, nunca se habría podido entender el cáncer como una enfermedad física, localizada, y no como un desequilibrio de humores fantasmas. Derribar a Galeno fue una cosa, pero tratar el cáncer, esa era otra guerra. Y en el siglo XVIII aparece un hombre que cambiaría para siempre la forma de enfrentarse al tumor de mama. Su nombre era Jean-Louis Petit. Y Petit no era un barbero sangrador, era un cirujano metódico, un anatomista brillante. Y fue el primero en sistematizar la mastectomía, es decir, la cirugía para retirar la glándula mamaria. Y es que él entendió que para eliminar el cáncer no bastaba con cortar el bulto, al menos no en ese entonces. Había que quitar el tejido circundante y a veces incluso el músculo pectoral que se encuentra debajo. Y lo más importante, los ganglios linfáticos de la axila. Y para entender la importancia de esto, imaginemos a los ganglios linfáticos como coladeras de un sistema de drenaje, que sería el sistema linfático. Entonces,
En estas coladeras se van a atorar cosas que provengan del sitio más cercano a ellas. Así que en los ganglios linfáticos de la axila se van a atorar las cosas que provengan del sitio más cercano, que es la mamá. Entonces, cuando un tumor está creciendo y se está saliendo de la mama y está llegando a este sistema de drenaje, significa que ya adquirió capacidad para irse a otros lugares. Y el poder identificarlo en los ganglios linfáticos nos da la posibilidad de determinar si hay que hacer tratamientos más extensos. Así que sí, eso significa que Petit fue el primero en conectar los ganglios con la propagación de la enfermedad. Eso es ser verdaderamente un genio. Pero la genialidad en el siglo XVIII se veía muy diferente a la de hoy. Ahora viene la parte difícil de escuchar. Te voy a describir la operación de Petit. Es importante que lo sepamos para honrar a todas las mujeres que pasaron por eso. Pero es una descripción bastante gráfica y si eres sensible a estos temas, te sugiero saltártelo. Voy a ponerte ahora en pantalla donde se termina esta descripción para que podamos continuar. Entonces, la paciente era llevada a una sala, a veces en su propia casa, ya que en ese entonces no había quirófanos. El quirófano, entre comillas, era una mesa de madera, a menudo manchada de sangre seca de otras operaciones anteriores. Por supuesto, no había anestesia general, nada que la dejara inconsciente. Así que se le daba un trago de whisky o de ginebra o simplemente se le ponía un pedazo de cuero grueso para que lo mordiera. A veces simplemente la sujetaban entre 3 o 4 hombres fuertes, sus brazos, sus piernas, su cabeza. La inmovilizaban por completo. En ese momento, Petit entraba con un cuchillo largo y curvado, diseñado específicamente para esto. La operación duraba minutos, 3, quizás 4. La velocidad era la única anestesia posible. Con movimientos rápidos y precisos, hacía una incisión circular alrededor del pecho. Luego, con sus dedos y con el cuchillo, comenzaba a separar la mama del músculo pectoral que se encuentra debajo, arrancándola literalmente. La paciente, consciente en todo momento, sentía todo: el desgarro, el calor de su propia sangre. Los gritos debían ser algo indescriptible. Esto era algo que los cirujanos de la época describían como el precio de la ciencia y aprendían a bloquear. Pero lo peor venía después. Cuando el pecho ya estaba separado, quedaban las arterias sangrando a borbotones. No se podían suturar con la tecnología de la época, así que la solución era el hierro candente. Un asistente sacaba de un brasero un hierro al rojo vivo. Entonces el cirujano, con una mano temblorosa o firme, dependiendo de su experiencia, lo presionaba contra la herida abierta, contra la carne viva. El sonido era el de la carne quemándose. El olor a barbacoa humana llenaba la habitación. Era un olor que se pegaba a la ropa, a las paredes, a la memoria. Ese era el cono de la misericordia. El momento en que por fin el dolor era tan insoportable que muchas mujeres perdían el conocimiento. Era una bendición, entre comillas. Si sobrevivía a la operación y al shock, la mujer despertaba en su cama mutilada, con una herida espantosa que tardaría meses en cerrar, si es que lo hacía. Y todo por una posibilidad, una pequeña, ínfima posibilidad de vivir un poco más. Este era el pacto. ¿Aceptarías tú? La operación en sí era una tortura, pero era solo el primer nivel del infierno. Para entender por qué la cirugía era una lotería de la muerte, tenemos que hablar de los dos grandes demonios de la medicina premoderna: el dolor y la infección. Empecemos por el dolor. Ya hemos hablado de la brutalidad de la cirugía. Los intentos de anestesia eran patéticos. Opio, que adormecía, pero no eliminaba el dolor. Alcohol, que emborrachaba, pero no anestesiaba. Incluso se probó el mesmerismo, entre comillas, o hipnosis, con resultados cuestionables. La verdadera anestesia, entre comillas, era la velocidad del cirujano. Se glorificaba a hombres que podían amputar una pierna en 30 segundos. Para una mastectomía, los minutos eran una eternidad de agonía consciente. Pero si el dolor era el verdugo, la infección era el asesino silencioso que esperaba tras la puerta. En el siglo XVIII y principios del XIX no existía el concepto de gérmenes. La teoría dominante eran los miasmas, entre comillas. Se creía que las enfermedades, como la fiebre de heridas, se transmitían por los malos olores del aire. Los hospitales eran focos de infección. Las vendas se reutilizaban. Los cirujanos operaban con su ropa de calle, a menudo con la misma chaqueta manchada de sangre y de pus de la operación anterior.
como si fuera una medalla de honor que demostraba su experiencia. No se lavaban las manos, los instrumentos se limpiaban de forma superficial y eso sí se limpiaban. La sepsis, la gangrena eran la norma, no una excepción. Una mujer podía sobrevivir al horror de la mastectomía y morir una semana después, con una fiebre alta, delirando, mientras su herida supuraba y olía a muerte. Las tasas de mortalidad por infección después de una cirugía mayor podían superar fácilmente el 50%. Era más probable morir de infección que del propio cáncer. Este era el panorama. Un cirujano podía ser un genio de la anatomía, como Petit, pero sus pacientes morían igual, víctimas de una ignorancia más grande que su habilidad. Estaban luchando contra un fantasma que no podían ver, hasta que un hombre, desde un lugar inesperado, empezó a vislumbrarlo. Mientras los cirujanos lidiaban con el cáncer, en las salas de maternidad de Viena ocurría una tragedia similar. Las mujeres que daban a luz en los hospitales morían como moscas de la llamada fiebre puerperal. En ese entonces, un joven médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis trabajaba en una de esas salas. En la sala donde atendían los médicos y estudiantes de medicina, la mortalidad era altísima. En la sala de al lado, donde atendían las comadronas, la mortalidad era mucho menor. ¿Cuál era la diferencia? Los médicos y estudiantes venían directamente de la morgue, es decir, de diseccionar cadáveres, a examinar a las mujeres en trabajo de parto, sin lavarse las manos. Las comadronas, no. Semmelweis tuvo una intuición revolucionaria. Los médicos estaban llevando algo de los cadáveres a las mujeres. Lo llamó partículas cadavéricas. Hoy sabemos que eran bacterias. Impuso una regla simple pero radical. Todo el mundo debía lavarse las manos con una solución de cloruro cálcico, una especie de cloro primitivo, antes de tocar a una paciente. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. La mortalidad por fiebre puerperal se desplomó. ¿Y saben qué pasó? La comunidad médica lo ridiculizó. Se ofendieron. Lavarse las manos implicaba que ellos, los doctores, eran sucios y que estaban matando a sus pacientes. Su carrera fue destruida y lo echaron del hospital. Semmelweis acabó sus días en un manicomio, probablemente golpeado por sus guardias y muriendo de una infección. La ironía es cruel. La historia de Semmelweis es crucial para nuestra historia, ya que demuestra lo difícil que era cambiar un paradigma, incluso con evidencia abrumadora. Su trabajo fue ignorado y mientras tanto miles de mujeres seguían con cáncer, seguían muriendo innecesariamente en las mesas de operaciones porque los cirujanos se negaban a creer en algo tan simple como lavarse las manos. No fue hasta la década de 1860 y 1870 con Louis Pasteur y su teoría germinal y con Joseph Lister y sus antisépticos, que era ácido fénico, que la cirugía comenzó a volverse algo menos letal. Pero eso llegaría un poco tarde para nuestra próxima figura. Llegamos al siglo XIX, Baltimore, Estados Unidos. Un nuevo templo de la medicina está naciendo, el Hospital Johns Hopkins. Y ahí, un cirujano brillante y obsesivo, y con una sombra muy larga, estaba a punto de dejar su marca indeleble en la historia del cáncer de mama. Su nombre, William Stuart Halsted. Halsted era un perfeccionista, un artista del bisturí. Era lento, meticuloso y detestaba la carnicería de la cirugía rápida y sangrienta de sus predecesores. Aprovechó dos avances recientes que empezaban a cambiar las reglas del juego. El primero, la anestesia general. El éter y el cloroformo ya estaban disponibles, así que la paciente podía estar dormida. Eso lo cambiaba todo. El cirujano ya no tenía que correr y apresurarse. El segundo, la antisepsia. Los trabajos de Lister sobre el ácido fénico para desinfectar heridas o instrumentos empezaban a ser aceptados, aunque lentamente. Halsted abrazó estos avances, pero tenía una filosofía quirúrgica feroz. Él creía en la curación local. Es decir, creía que el cáncer empezaba en un sitio y se extendía de forma ordenada centímetro a centímetro a través de los tejidos y los canales linfáticos. Por lo tanto, la lógica era despiadada. Si cortas más, mucho más de lo que parece afectado, tienes más posibilidades de curar. Y así nació en 1882 la mastectomía radical de Halsted. Esta no era la operación rápida de Petit. Esta era una disección meticulosa y brutalmente extensa. Implicaba 1. Extirpar toda la mama. 2. Extirpar ambos músculos pectorales, el mayor y el menor, ya que Halsted creía que el cáncer se infiltraba en ellos.
3. Una disección completa y exhaustiva de todos los ganglios linfáticos de la axila. Los vaciaba por completo. El resultado, si la paciente sobrevivía a la cirugía, y ahora gracias a la anestesia y a la antisepsia, muchas más lo hacían, era una desfiguración profunda. El pecho quedaba plano, pero con una depresión profunda donde antes estaban los músculos. La escápula, es decir, el hueso del hombro, a veces se veía bajo la piel, y el brazo del lado operado a menudo se hinchaba de forma permanente y dolorosa. Esto es lo que llamamos como linfedema. Y el linfedema ocurría porque al quitar todos los ganglios linfáticos, este sistema de drenaje natural del brazo quedaba destruido, así que los fluidos se acumulaban hinchando el brazo, a veces hasta al doble de su tamaño. Este era un recordatorio físico diario y angustioso de la enfermedad. Halsted reportó tasas de recurrencia local, es decir, que el cáncer volviera al mismo sitio, mucho más bajas que cualquier otro cirujano antes que él. Por eso, casi durante 100 años, la mastectomía radical de Halsted se convirtió en el estándar de oro. El tratamiento era obligatorio para el cáncer de mama. Esto era lo que todo cirujano aprendía, lo que se consideraba lo correcto, entre comillas. Pero Halsted, el hombre, tenía un secreto que podría explicar parte de su obsesión por el control y la meticulosidad. Halsted era adicto a la cocaína y a la morfina. Había comenzado a utilizar cocaína para experimentar con anestésicos locales y se enganchó. Luego pasó a la morfina para desintoxicarse. Se cree que funcionó bajo la influencia de opiáceos durante gran parte de su carrera. Esto, por supuesto, no quita sus contribuciones, pero añade una capa trágica y compleja a su figura. Él era un genio atormentado. La historia a menudo se trata de grandes hombres y grandes ideas, pero a veces se nos olvidan las personas. Y hay una anécdota sobre Halsted que es tan desgarradora que parece hasta sacada de una tragedia griega. Halsted se casó con una mujer llamada Caroline Hampton. Ella era una enfermera con mucho carácter, que se convirtió en la primera directora de enfermería del Johns Hopkins. Era, por todas las cuentas, el amor de su vida. Poco después de casarse, alrededor de 1899, Caroline descubrió un bulto en su pecho. Cáncer de mama. Imagina la escena. William Stuart Halsted, el arquitecto de la operación más radical jamás concebida para el cáncer de mama, el hombre que creía que solo el corte extenso y despiadado podía vencer al cangrejo, y ahora, la paciente en la mesa es su propia esposa, la mujer a la que ama. No hay registros públicos del procedimiento. Halsted era extremadamente discreto, pero es casi seguro que él mismo o uno de sus discípulos más cercanos le practicó la mastectomía radical. El gran maestro usando su propia y terrible creación en un intento desesperado por salvar a su amada. Caroline sobrevivió a la cirugía, vivió hasta 1922, muriendo por otras causas. Pero uno no puede dejar de preguntarse, ¿qué pasaba por la mente de Halsted cada vez que veía la cicatriz en el pecho de su esposa? Cada vez que veía el hueco donde antes estaba su mama y sus músculos. ¿Era un recordatorio de su éxito o de la brutalidad de su método? Su propia vida se había convertido en el más intenso y personal de los campos de batalla. Así que aquí estamos. Hemos viajado desde los robacadáveres del Renacimiento hasta los brillantes y estériles quirófanos de Halsted. La cirugía se había convertido en el arma principal, una herramienta terrible pero necesaria. Las mujeres ahora tenían una posibilidad real de sobrevivir al cáncer de mama, pero el precio era inmenso. Era una mutilación profunda, un recordatorio físico y psicológico que cargaban por el resto de sus días. La mastectomía radical era un pacto faustiano. La vida a cambio de una parte fundamental de tu cuerpo y de tu identidad como mujer. Mientras Halsted perfeccionaba su técnica radical en Baltimore, en un laboratorio de física en Alemania, un hombre estaba jugando con unos tubos de vacío y descubrió, por accidente, un rayo que podía ver a través de la carne humana. Y en París, una mujer llamada Marie Curie experimentaba con una sustancia que brillaba con una luz fantasmal en la oscuridad. Estos dos descubrimientos, los rayos X y la radioactividad, estaban a punto de chocar de frente con la guerra contra el cáncer. Iban a ofrecer un arma más, una que no usaba cuchillos, sino energía invisible, una que prometía matar el cáncer desde adentro sin desfigurar el cuerpo. Pero, como pronto descubriríamos, esa nueva arma también tenía un precio oculto y traicionero, que no entenderíamos hasta que fuera demasiado tarde.
La era de la cirugía brutal estaba llegando a su fin, pero la era de los rayos en la oscuridad, esa historia es igual de fascinante y aterradora. ¿Quieres saber cómo un rayo que veía a través de la piel y una sustancia que brillaba en la oscuridad se convirtieron en la siguiente gran esperanza y en una nueva pesadilla? No te pierdas la próxima parte de Expedientes Secretos de la Ciencia.